Mis queridos hermanos y hermanas, continuamos con la serie que hemos venido ya enseñando y predicando durante 4 domingos. Esta es la predicación número 5. Vamos a prepararnos para leer las Sagradas Escrituras, luego oramos y comenzamos la exposición. Así sentaditos como están, podemos leerlo en la pantalla, puede leerlo en su material también. Y dice así la segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 3, versículos 1 al 9, en la versión de las Américas dice así: Amados, esta ya es la segunda carta que les escribo, en las cuales como recordatorio despierto en vosotros, en ustedes, vuestro sincero entendimiento, para que recordéis las palabras dichas de antemano por los santos profetas y el mandamiento del Señor y Salvador declarado por vuestros apóstoles. Ante todo, sabed esto, que en los últimos días vendrán burladores con su sarcasmo, siguiendo sus propias pasiones y diciendo: ¿dónde está la venida la promesa de su venida? Porque desde que los padres durmieron, todo continúa tal como estaba desde el principio de la creación. Pues cuando dicen esto, no se dan cuenta de que los cielos existían desde hace mucho tiempo, y también la tierra surgía del agua y establecida entre las aguas por la palabra de Dios, por lo cual el mundo de entonces fue destruido, siendo inundado con agua. Pero los cielos y la tierra actuales están reservados por su palabra para el fuego, guardados para el día del juicio y de la destrucción de los impíos. Pero amados, no ignoréis esto, que para el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. El Señor no se tarda en cumplir su promesa, según algunos entienden la tardanza, sino que es paciente para con vosotros, no queriendo que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Amén. Padre, gracias por tu bendita palabra. Hemos titulado la predicación de hoy: Firmes en la enseñanza de la venida del Señor. De las enseñanzas más destacadas de nuestro Señor Jesucristo y su obra, se habla de su muerte, su crucifixión, su sepultura, su resurrección, su ascensión al cielo y su segunda venida. Las doctrinas que más ataques han sufrido no es la crucifixión, tampoco la sepultura. La resurrección, algunos la negaban y la atacaban. Por eso el apóstol Pablo toma todo un capítulo en la primera carta a los Corintios para hablarles acerca de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo y la resurrección de los santos también. Además que habla de la resurrección en otra de sus cartas. Pero una de las doctrinas que también fueron atacadas y han sido atacadas es la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Y hoy vamos a ver en este pasaje que el apóstol Pedro, una de sus sinceras preocupaciones es reiterar, recordar que debemos estar firmes precisamente en esta enseñanza tan importante de la fe cristiana como lo es la venida del Señor. Así que el punto número 1 de la predicación es así, dice así: firmes en la Escritura que enseña la venida del Señor. Aquí abarcan los versículos 1 y 2 que ya leímos y que comienza con la palabra, el trato tan tierno del apóstol Pedro. Él sufre una transformación, o tiene una transformación preciosa. Él era un hombre un poco tosco, impulsivo, pero ya como un cristiano maduro, él es muy
amoroso al hablar. Les dice, amados. Esta ya es la segunda carta que les escribo, en las cuales como recordatorio despierto en ustedes tratando de despertar un sincero entendimiento, una mente clara, pura, para que recuerden las palabras dichas de antemano por los santos profetas y el mandamiento del Señor y Salvador, declarado por vuestros apóstoles. Entonces, él entiende la importancia para el aprendizaje de la repetición. La repetición es un principio que se usa en la enseñanza para que se nos quede, para que aprendamos las verdades. Él está diciendo, reitero, les vuelvo a escribir en una segunda carta sobre aspectos importantes. Pero lo que va a ir tratando y que les va a hablar de nuevo es precisamente acerca de la venida del Señor. Él creía en el poder de la enseñanza de repetir las doctrinas fundamentales del Evangelio. No debemos de cansarnos de repetir, de decir, hablar esas verdades. El gran maestro de la palabra, el apóstol Pablo, también sabía el poder que tiene repetir las mismas enseñanzas que son las columnas de la fe cristiana. Por eso en una parte de la escritura, de sus cartas, dice, para mí, dice Pablo, no es molesto escribirles las mismas cosas, porque para ustedes es seguro. Así que no nos cansaremos, mis queridos hermanos, de reafirmar, reiterar y repetir esta enseñanza importante, que es segura la venida de nuestro Señor Jesucristo. Él viene otra vez, lo creemos, la Escritura lo enseña, ellos lo afirman. Y les dice, tenemos que estar firmes recordando continuamente las palabras dichas por los profetas. Lo relacionado con el cumplimiento del Mesías. La palabra Mesías, lo hemos dicho varias veces y hoy lo voy a repetir usando ese principio. La palabra Mesías es una palabra hebrea y significa ungido. Y es equivalente a Cristo en el idioma griego que se escribió en el Nuevo Testamento y significa también ungido. Entonces, le dice, recuerden, yo les recuerdo, yo les vengo a repetir esta verdad, que ya se habían hablado las palabras de los profetas que anunciaron la venida del Mesías, su obra, hablando de su vida, su carácter, sus enseñanzas, y su obra en cuanto a la pasión, la crucifixión, su muerte, su sepultura, su resurrección, pero también la venida del Señor. Ustedes deben de estar firmes recordando el mandamiento del Señor y Salvador. Aquí se refiere a Jesús como el Señor y como el Salvador. La palabra Señor en griego se puede decir de dos formas ya en español, Kyrios o Kurios. La forma más antigua es Kurios y la más moderna, Kyrios. Las dos son correctas. Pero cuando se habla de el Kyrios, se está hablando del que tiene toda la autoridad, del amo, del dueño, del absoluto, recordando de que Jesucristo, el Señor, es quien tiene toda la potestad en el cielo y en la tierra. Pedro lo está recordando también como el Salvador, Salvador del mundo, el que vendría a salvar a su pueblo de sus pecados, el que vendría a salvarnos de la condenación. Por eso usa la palabra Salvador. En griego es soter, el que salva, el que sana también. La palabra soter, los griegos la usaban para salvar, pero también para sanar, para liberar también de toda clase de mal. Entonces él dice, yo les digo a ustedes que tienen que estar firmes recordando
el mandamiento del Señor y Salvador. Así que Pedro también no solo creía en el poder de la repetición, sino del recordatorio, que son complementarios. Él les va a recordar las mismas doctrinas y enseñanzas que se cumplieron y que fueron anunciadas por los profetas, que Cristo enseñó y que en Cristo se cumplieron en cuanto al Mesías y en cuanto a su obra. Y también les va a recordar la enseñanza de los propios apóstoles. Es decir, les va a recordar. Pero también les va a recordar las verdades eternas que tienen que ver con el plan de salvación, se relacionan con el amor de Dios para la humanidad caída. La condición del hombre es de pecado, es de postración, es de miseria, es de muerte. Pero les va a recordar también que la solución para esa humanidad perdida es Jesucristo, el Señor y el Salvador. Por Él es que la humanidad puede alcanzar salvación, puede alcanzar perdón, pueden ser libres de condenación. Esa es la buena noticia del Evangelio. Les recordará del mandamiento del Señor que habla del amor, del perdón, de la justicia, del juicio que fue anunciado también por nuestro Señor Jesucristo y de la venida de Él que Él mismo anunció que vendría otra vez. En estos mismos pasajes que leímos, o estos versículos, dice: hermanos, iglesia, estemos firmes recordando los mandamientos del Señor declarados por los apóstoles. Es decir, ya ahora no solo está hablando de los profetas, de Cristo, está hablando ya específicamente de los apóstoles, que los que fueron enviados a predicar el Evangelio, pero fueron enviados a hacer por lo menos 3 cosas bien claras en la Biblia. Jesús les dijo a sus discípulos, a sus apóstoles: id y predicad este Evangelio a toda criatura. Pero también les dijo: id y haced discípulos a todas las naciones, enseñándoles a guardar los mandamientos que yo les he dado. Y también les dijo: y me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces les dice: yo les recuerdo que tenemos que estar atentos a las enseñanzas importantes que los apóstoles nos han dado a la iglesia. Pero recuerda, entonces les recuerda la importancia y lo hace de manera progresiva. Primero se va a los primeros profetas, luego a Cristo, el Señor y Salvador, luego se va a los apóstoles y luego se va a la iglesia en general. Así que esa firmeza es necesaria para recordar lo que acontecerá respecto de la venida del Señor. Él les está diciendo todo esto para llevarlos al tema más importante de estos versículos, del capítulo 3 en su primera parte, la segunda venida del Señor. Tenemos que tener una mente pura, clara, un conocimiento claro para estar firmes ante los burladores, ante los escépticos y ante los que niegan la segunda venida de Cristo. Pedro le dice: ustedes se van a enfrentar, principalmente en los últimos días, a gente burladora, sarcástica, que se reirá de ustedes y que los cuestionará. Estén preparados, conozcan bien. Les repito esto y les recuerdo esto para que puedan enfrentar a esos burladores. Así que encontramos la segunda verdad o realidad en este pasaje que dice: firmes frente a los burladores, y podríamos decir a los escépticos, a los ateos, a los que niegan la venida del Señor. Firmes frente a los burladores de la venida del Señor. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículos 3 y 4. Dice así: ante todo, sabed esto, que en los últimos días vendrán burladores con su sarcasmo,
siguiendo sus propias pasiones y diciendo, ¿dónde está la promesa de su venida? Porque desde que los padres durmieron, todo continúa tal como estaba desde el principio de la creación. Tenemos que saber entonces que en los últimos días habrá. Aquí vemos que la preocupación va en torno principalmente al ataque, a la burla, a la negación de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Y por supuesto, los últimos días, los postreros días, en el sentido amplio, oiga bien lo que voy a decir, bíblicamente comienzan desde el cumplimiento del Pentecostés, cuando la iglesia fue llena y bautizada con el Espíritu Santo y hablaron en otras lenguas. ¿Por qué? Porque el apóstol Pedro dice que cuando todos vieron que el Espíritu Santo cayó sobre ellos, eso está descrito en el libro de los Hechos capítulo 2, dice, en los postreros días, dice, mire, esto que ustedes ven, les dice, no se asombren, porque eso ya lo dijo un profeta, que debería de acontecer. Y comienza a leer literalmente una gran porción del libro de Joel, y también capítulo 2. En los postreros días derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Postreros días. Entonces los postreros días comienzan realmente ya en la etapa de la iglesia apostólica. Pero los postreros días se han ido alargando hasta hoy, después de 2000 años. Ahora, como vamos a ver más adelante, Dios no ve el tiempo como nosotros lo contamos. Nosotros lo contamos de manera cronométrica, con cronómetro, segundos, horas, días, semanas, meses, años, décadas, etcétera, siglos. Realmente para el Señor estos 2000 años que han pasado es como que hubieran pasado 2 días, de acuerdo a lo que vamos a ver allá. O sea que los postreros días comienzan, como les indiqué, y se extienden hasta ahora. Por supuesto que se van a multiplicar más, porque ahora estamos mucho más cerca de la venida del Señor. Así que estos hombres burladores, dice, tendrán una característica, que también tienen los escépticos, los ateos y los que niegan la venida del Señor. Seguirán sus propios malos deseos. El que niega a Dios, el que niega su segunda venida, se corrompe. Normalmente el que no tiene ese temor ni esa claridad de que Cristo va a venir a reinar y a juzgar, no lo quiere creer o lo niega porque quiere vivir una vida pecaminosa. Seguirán sus propios malos deseos. Para justificar sus bajas pasiones. Los ateos que lo niegan. Normalmente los ateos que obviamente niegan al Señor, su vida es una vida disipada. Los ateos más relevantes que se han conocido, estudie usted su vida, su familia, su matrimonio y sus hijos, y son un desastre. El ateo normalmente no es una persona muy moral, muy ética, no es una persona que ve una familia integrada, normalmente no es así. Muchos tienen la idea de que los científicos y la gente muy estudiada es normalmente atea, y no es así. La mayoría de los científicos en el sentido estricto no son ateos, creen en Dios. Uno de los más grandes científicos que ha existido, Albert Einstein, uno de los más grandes científicos que ha existido, dijo, aquellos que dicen que yo soy ateo no han entendido mis libros ni lo que yo he explicado. Yo creo en Dios. Ahora, los ateos no, pero los ateos viven una vida corrompida. Por eso dice uno de los salmos, el Salmo 14, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Pero luego dice, pero se ha corrompido. La corrupción viene. Además, miren, los ateos, cuando se les acerca la hora de la muerte, ya no son tan ateos. Empiezan a creer en algo o en alguien que los va a recibir del otro lado,
ante la inminencia de su muerte, muchos tiemblan. Y algunos, por si acaso, empiezan a querer creer en Dios, como lo hizo el gran filósofo español, don Miguel de Unamuno, uno de los hombres más estudiosos que han habido, pero era ateo. Pero en el lecho de muerte mandó a que pudieran hacerle de una vez su lápida e instruyó que colocaran esta frase: voy a parafrasearla. Si existes, oh Dios, ten piedad del alma de este ateo. Como quien dice, te negué toda la vida, pero como ya me estoy muriendo, no vaya a ser que de repente existas. Y si existes, por favor, ten piedad del alma de este ateo. El asunto es que los burladores también no viven una vida recta. Los que se burlan del Evangelio, los que se burlan de la segunda venida del Señor. Pero no nos debemos de preocuparnos si tampoco se burlan de nosotros, porque los burladores se han existido siempre. Siempre que Dios se reveló a un pueblo, el pueblo de Israel, se reveló en Jesucristo, formó la iglesia, su iglesia, fundó la iglesia. Desde ese tiempo para acá, siempre ha habido burladores. Por ejemplo, ya en el tiempo del pueblo de Israel, en el tiempo de Malaquías, ¿sabe qué le decían al pueblo y al profeta, los burlones? ¿Dónde está la justicia de Dios? ¿Dónde vemos que Dios es justo? Mire, hoy usted escucha muchísimas personas que no quieren creer en Dios ni en el Evangelio. Dice, es que si existiera Dios, no hubiese tanta injusticia y tanta maldad. ¿Ha oído usted a alguien decir más de alguna vez eso? Yo sí lo he oído. Pero es que si Dios realmente, ¿por qué permite tanta muerte, tanta injusticia? El Señor no solo, por supuesto que lo permite, pero ha anunciado el Evangelio, y el que no se arrepienta, pues irá a condenación. Pero todo el que haga maldad, el Señor lo juzgará con justo juicio. Y llegará y les pagará con retribución de acuerdo a cómo lo hicieron, a cómo su maldad fue manifiesta. Pero también, por ejemplo, el salmista que confiaba en Dios, en uno de los salmos, cuando a él le viene la prueba, la dificultad, los burladores le dicen, ¿dónde está tu Dios? Usted lo va a encontrar en los salmos más de una vez. ¿Dónde está tu Dios? El que tú predicas, el que tú crees, el que tú anuncias. Mira cómo te tiene. ¿Tienes problemas? Te vino problema aquí en la familia, te vino problema en la salud, te vino problema de alguna enemistad, tienes muchos problemas. ¿Dónde está tu Dios? Así le dicen algunos que no quieren creer en el Evangelio, los que son evangélicos, y que les viene alguna prueba y le dicen, bueno, ¿y dónde está su Dios? ¿Por qué le permite eso? Ahora, usted y yo sabemos que Dios lo permite porque todas las cosas ayudan a bien a los que amamos a Dios. Y que las pruebas aún que estamos viviendo tienen un propósito, tienen un fin, y que pasará y al final será para nuestro bien. Pero los burladores así nos van a decir, como le decían al salmista, ¿dónde está tu Dios? O en el tiempo de Jeremías, que comenzaba a anunciar la palabra de Dios. ¿Sabe cómo se burlaban de él? Le decían, ¿dónde está el cumplimiento de la palabra de Jehová? Que se cumpla ahora. Lo que tú has dicho, que se cumpla ahora, vamos a ver. Y claro, se iba a cumplir en el tiempo de Dios, no en el tiempo de ellos. Pero sí se burlaban de Jeremías. Y en el tiempo de Pedro, es lo que leímos. ¿Dónde está la promesa de la venida del Señor? Si los padres de ustedes ya se murieron, los abuelitos de ustedes se durmieron, y desde que nosotros tenemos memoria, decían estos, sin duda eran muy jóvenes los burladores también, ¿verdad? Decían, ya vimos que se murió el abuelito, su papá, y usted sigue creyendo de que va a venir Jesús y que viene pronto. No, si todo sigue igual. Así como está desde el principio, nada ocurrirá. Pero vamos a ver la respuesta
¿Cómo le responde el apóstol Pedro? Segunda de Pedro 3, 5, 6. Pero cuando dicen esto, dice Pedro, no se dan cuenta, es decir, están ciegos de que los cielos existían desde hace mucho tiempo. O sea, hubo un tiempo que no estaban los cielos, fue una creación. Y también la tierra no era como es ahora. Esta surgió del agua, la cubrían las aguas, pero Dios en la creación separó las aguas de la tierra. Esto no lo saben estos ignorantes, estos que están ciegos. Y fue creada por la palabra de Dios. Él está pensando y recordando lo que Dios hizo y está relatado en Génesis, que con solo decir la palabra, sea la luz, se hizo la luz. Sepárense las aguas de lo seco, o fórmese lo seco, produzcan hierba, produzcan la tierra árboles. Con solo la palabra, dice, fue creado lo que hoy vemos. Pero tampoco ignoran, o también ignoran, que el mundo de entonces fue destruido siendo inundado con agua. Está hablando del diluvio, que ya lo mencionó en los capítulos anteriores, como una evidencia de que Dios castigará a los falsos maestros, que vimos en otras predicaciones, y los castigará tan certeramente, así como el mundo fue castigado por su maldad y no se arrepintió en los tiempos de Noé. Solo Noé y su familia se salvó porque le creyeron al Señor. Y dice, y es tan seguro el castigo que vendrá, así como Dios destruyó Sodoma y Gomorra. Y es tan seguro, así como Dios castigó a los ángeles que pecaron, es tan seguro que así castigará a los falsos maestros. Y aquí les dice, ahora, estos burladores y los que niegan la venida del Señor, no conocen esa realidad, están ciegos. No quieren entender que realmente viene juicio para ellos. Y viene juicio para todos los incrédulos también, viene destrucción eterna. Y es más, dice, la vieja creación también vendrá juicio sobre ella, será destruida, arderá con fuego todos los elementos y tendremos nuevos cielos y nueva tierra, va a explicar más adelante. Segunda de Pedro 3:7. Pero los cielos y la tierra actuales están reservados por su palabra para el fuego, guardados para el día del juicio y de la destrucción de los impíos. Les está diciendo, no entienden que esta tierra y estos cielos pasarán, que todo esto es inestable, todo esto es pasajero, no lo entienden. Entonces les dice a la iglesia, si esos burladores actúan así, ustedes, iglesia, les dice Pedro, ustedes tienen que estar firmes en la enseñanza de la venida del Señor. Eso ya lo explicamos. Ustedes tienen que estar firmes en la escritura que anuncia y testifica la venida del Señor. Y ustedes tienen que estar firmes y perseverando en la enseñanza. Punto número 3, la venida del Señor. Así lo dice. Pongámoslo en pantalla, la verdad número 3. Firmes y perseverantes esperando la venida del Señor. Gloria a Dios. Segunda de Pedro 3, 8, 9. Pero, amados, otra vez, me gusta leer las cartas de Pedro, porque en el libro de los Hechos ya se ve la conversión, la transformación, la vida transformada de Pedro. En los evangelios se ve al Pedro que todavía no es transformado, nace de nuevo, pero todavía es muy nuevo, es un poco carnal, impulsivo, es un poco tosco, niega al Señor Jesucristo. Pero cuando ya lo vemos maduro en la fe y leemos sus cartas, vemos a un hombre afable, tierno, amoroso. Aquí les dice otra vez, pero amados, no ignoréis esto, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no se tarda
en cumplir su promesa, según algunos entienden la tardanza, sino que es paciente para con vosotros, no queriendo que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Entonces les dice firmes, porque estamos en el tiempo de Dios, no en el nuestro. Y aquí hace una de las revelaciones más grandes acerca de la relatividad del tiempo. Digámoslo así, Pedro ya había descubierto, le fue revelado, la relatividad del tiempo que Albert Einstein descubrió en su teoría de la relatividad hace un siglo más o menos, casi un siglo. Albert Einstein dijo, mire, el tiempo no existe, es relativo. Es como nosotros lo percibimos. Él lo está diciendo de manera científica. Por ejemplo, dice, voy a poner un ejemplo. Si alguien está obligado a poner el dedo en la llama de un fósforo, algo cerca, y le dice, aguanta un minuto. Esos 60 segundos allí, en la llamita del fósforo, ¿usted cree que se va a pasar rápido? 1, 2, 3, usted lo siente largo, pero dice, usted puede pasar 1 hora, 2 horas, 3 horas en un lugar agradable y usted no siente esas 3 horas, siente que fue muy poquito. ¿Me doy a entender? O sea, que cuando uno se siente muy bien, el tiempo se siente corto. ¡Qué rápido! Pero cuando se siente mal, las horas parecen no pasar. Entonces Pedro está diciendo, miren, muchos dicen que ya se tardó mucho el Señor. La verdad que para el Señor el tiempo no es problema. Lo que ha pasado sencillamente es que se alargó un poquito, porque para el Señor, oiga bien, un día puede ser como 1000 años y 1000 años puede ser como un día. Sé que podríamos decir que realmente, fíjese bien, y sin hacer violencia al texto, sin decir lo que no dice la Escritura, podríamos decir que si para el Señor 1000 años es un día, desde que Cristo ascendió al cielo, ¿cuántos días han pasado? 2 días. Y estamos viviendo en el tercer día, porque estamos en el tercer milenio, ¿sí? Así que tranquilos, apenas van 2 días y un poco, ¿verdad? Entonces, no se preocupen, tenemos que estar firmes, dice Pedro, en el Señor, porque no se tarda en cumplir la promesa, no es eso, no es tardanza. Lo que sucede, el verdadero propósito, porque se ha pasado un día más, o 2 días más, es que Dios tiene paciencia para con ustedes, la iglesia, para nosotros la iglesia. ¿Para qué? Para que ustedes todavía evangelicen, prediquen, testifiquen, enseñen los mandamientos del Señor Jesús. Lo que significa esa tardanza que dicen los burladores, realmente es la paciencia de Dios para ustedes, pero también la misericordia para los inconversos, para que todavía se salven. Y es lo que dice el versículo 9. El Señor no se tarda en cumplir su promesa, según algunos tienen la tardanza, sino que es paciente para con vosotros, no queriendo que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Así que firmes en la perseverancia, porque el mismo Dios es paciente. Firmes en cumplir la misión, porque Dios no quiere que nadie perezca, sino que se arrepientan. Así que ustedes, iglesia, le dice Pedro, por favor no vayan a caer en la trampa, ni se desanimen por los burladores que niegan la venida del Señor, por los que dicen que Dios no va a venir en Cristo, no va a regresar. No, ustedes ya lo saben por los profetas, lo saben por Cristo, lo saben por los apóstoles, y yo se los repito y yo se los recuerdo. Nosotros tenemos la certeza de que Cristo vendrá otra vez y lo esperamos. Ese es el mensaje. Mis queridos hermanos, el Señor viene otra vez.
Y si algunos nos dicen ahora, pero también es que Billy Graham dijo que ya venía el Señor y se murió. Y se murió a los 99 años. Gigi Ávila dijo, el Señor viene pronto y el Señor, creo que yo voy a ver el rapto y me voy a ir con él. Y se murió y no vio el rapto. Bueno, el hombre se puede equivocar, Dios no se equivoca. Ahora, si el Señor se tarda otro poquito más, no importa. No es tardanza, es paciencia para la iglesia. Y es misericordia ¿para quién? Para los incrédulos, para que se salven. Y cuando se salven, y cuando llegue el tiempo, Cristo vendrá por su iglesia. Gloria a Dios. Perseveramos en la venida del Señor, en esa enseñanza. Pónganse de pie. Te damos gracias, Señor, porque tu Espíritu Santo nos da testimonio de que Cristo, el Mesías, el ungido, vino y cumplió la primera parte de su gran obra: morir en la cruz por nuestros pecados, en su primera venida. Y tenemos la certeza plena que Jesús vendrá en su segunda venida, y como dice en la carta a los Hebreos, ya no en relación de los pecados, sino vendrá para reinar con su iglesia y para traer el juicio a los incrédulos, a los burladores, a las naciones que no le creyeron. Padre, gracias por haber tenido misericordia de nosotros, por habernos salvado, por habernos hecho tus hijos. Señor, estamos preparados porque Cristo está en nosotros, porque el Espíritu Santo mora en nuestros corazones, somos su templo. Gracias, Padre. De cualquier manera te veremos. Si tú nos llevas a tu presencia, te veremos. Y si tú vienes antes por tu iglesia, gloriosamente te miraremos. Es certera, es verdadera tu palabra. Recordamos, Señor, lo que dijo Jesús, que ni una jota, ni una yod, realmente es ni una tilde de lo que está escrito en el Antiguo Testamento por los profetas, de lo que está escrito en el Nuevo Testamento por los apóstoles y escritores, dejará de cumplirse. Señor, gracias. Te amamos y te bendecimos. Seguiremos predicando la segunda venida del Señor. Seguiremos predicando el Evangelio para que se arrepientan, porque tú no quieres que nadie perezca. Y gracias por tenernos paciencia a nosotros, la iglesia, porque necesitamos activar la evangelización, el testimonio, el discipulado, para que se conviertan y que todo este Evangelio sea predicado en todas las naciones y todos escuchen y se salven, Señor. Gracias de todo corazón. Si has traído, Espíritu Santo, alguna persona que no es salva o alguien que se alejó del Señor por mucho tiempo y está aquí, tú mismo redargúyele y muéstrale cuánta misericordia ha tenido, porque todavía está con vida y tiene oportunidad de salvarse. Porque una vez muerta la persona, ya no hay oportunidad. Si no cree y muere sin Cristo, la Biblia dice, irá a condenación. Así que es en vida, es ahora quienes tienen que creer para ser salvos. Si hay alguien aquí que da esa respuesta de fe al Señor y quiere ser salvo, dice la Biblia, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Recibe a Jesús en tu vida y te hará hijo de Dios. Así que diga conmigo esta palabra de fe si alguien va a aceptar a Cristo. Señor Jesús, reconozco que soy pecador. Me arrepiento de mis pecados, me vuelvo a ti. Creo en ti, Jesucristo, para salvarme. Te recibo en mi vida y en mi corazón para que me hagas hijo de Dios. Te confieso con mi boca como mi Señor
y creo en mi corazón que resucitaste de los muertos y vendrás otra vez. Gracias, Jesús, por amarme y salvarme hoy. Amén.